te despertás otra vez a las 3:17, empapada, con el corazón como un celular vibrando bajo la piel y la mano apoyada en el abdomen que crece aunque haces todo bien. Caminás, comes con cuidado, te acostás cansada y aún así tu cuerpo amanece como si jugara en tu contra. Mira, cuando salís del consultorio con un ¿es estrés?, te queda la misma pregunta clavada. ¿Cómo nadie te explicó esto antes? Deja un comentario y contame desde dónde me miras. Quiero saber hasta dónde está llegando esta conversación. Ahora, datos concretos, porque esto no es imaginación tuya. Cerca del 80% de ginecobstetras reconocen no tener formación suficiente en menopausia. Alrededor del 75% de mujeres queda sin tratamiento efectivo. 1 de cada 5 sale de la consulta sintiéndose minimizada y después de la menopausia el estradiol puede caer alrededor de un 95%. Eso cambia sueño, cortisol y grasa abdominal de una forma brutal. Y quédate conmigo, porque la parte decisiva no es solo que subís de peso durmiendo, es entender por qué pasa de noche y por qué nunca fue culpa tuya. Te volvés a despertar a las 3:17, transpirada, con el corazón golpeando como si tuvieras un teléfono vibrando adentro del pecho, y la mano en ese abdomen que crece aunque hiciste todo bien. Caminás, comes con cuidado, te acostás agotada y al día siguiente sentís que tu cuerpo igual va para otro lado. Deja un comentario y contame desde dónde me estás mirando. Quiero saber hasta dónde está llegando esta conversación que durante años nadie se animó a tener de frente. Ahora, clínica pura sin vueltas. Cerca del 80% de especialistas reconoce formación insuficiente en menopausia. Alrededor del 75% de mujeres sigue sin tratamiento efectivo. 1 de cada 5 sale de la consulta sintiéndose minimizada y cuando el estradiol cae, cerca de un 95% después de la menopausia, cambian sueño, cortisol y grasa abdominal al mismo tiempo. Esto no es falta de voluntad y tampoco la edad como explicación completa. El silencio termina en este consultorio, pero la verdad más incómoda todavía no la viste. Lo que viene explica mucho más de lo que alguna vez te contaron. Tu mamá y tu abuela probablemente pasaron por esto sin palabras. Les dijeron, son los nervios, es carácter, ya se te va a pasar, y siguieron adelante como pudieron, en silencio. Ese silencio se fue heredando, como un mueble viejo que nadie quiere pero nadie tira. Y vos llegaste a esta etapa creyendo que si hacías todo bien, tu cuerpo iba a responder igual que a los 35. No te prepararon para otra fisiología. Quédate, porque todavía falta la pieza que explica por qué el golpe más duro aparece cuando cae la noche y vos pensabas que estabas descansando. Después vino 2002, el ruido del WHI, y el mensaje quedó simplificado de la peor manera. Miedo para todas, sin matices por edad ni momento de inicio. En consultorio lo vi clarito. Se cerró una puerta y no la volvieron a abrir para una generación entera. En relevamientos de nuestra región, el uso de terapia hormonal quedó alrededor de 12,5%, y entre quienes no la usaban, la razón más repetida fue brutalmente simple. 28% dijo que nunca recibió indicación médica. Ahí no fallaste vos. Falló el puente entre evidencia nueva y práctica real, y eso tiene consecuencias que se acumulan. Y encima te tocó un sistema partido, sector público por un lado, obra social o prepaga por otro, coberturas que te frenan estudios, turnos cortos donde nadie mira el cuadro completo. En paralelo, tus amigas disfrazando síntomas para no preocupar y medios que casi borran a la mujer de más de 50. Mientras tanto, la perimenopausia puede durar de 1 a 10 años, con un promedio de 4 a 8,
Y cada año, sin enfoque correcto, vuelve más difícil recuperar sueño, metabolismo y confianza. El día que te dijeron "está en tu cabeza", parecía un final. En realidad, ahí empieza la parte que más te va a abrir los ojos. Mira quiénes te fallaron, pero con nombre y apellido del sistema. En una encuesta a 99 direcciones de residencias de ginecología en Estados Unidos, solo 31,3% informó formación formal en menopausia y 71% dijo que la enseñanza quedaba en 2 clases o menos por año. Eso no vuelve malos a los médicos, los deja mal entrenados para leer tu etapa. Después del ruido post-WH, el mensaje quedó congelado en miedo general y no en evaluación por contexto clínico. Entonces, vos llegás con despertares nocturnos y panza inflamándose, y te miden voluntad en vez de fisiología. Y mientras la formación iba lento, el mercado fue rápido. Te vendió hacks de cortisol, test sueltos y promesas caras, porque eso factura antes que una consulta que piense el cuadro completo. Las que pagan el costo sos vos, tus hermanas, las mujeres en peri y posmenopausia que saltan por 3 o más consultorios hasta que alguien una las piezas. Esto no fue neutral, fue una cadena de silencios sostenida durante décadas. Cuando entendés eso, cambia todo. Ya no es "mi cuerpo está fallando", es "me atendieron con un mapa viejo". Y falta la parte clave. ¿Por qué ese mapa se rompe, sobre todo de madrugada? Mira, la pieza que te faltaba no era motivación, era mapa biológico. Tenés receptores de estrógeno en más de 400 tejidos, no solo en ovario o útero, también en cerebro, músculo, grasa visceral y en el sistema que regula estrés. Cuando ese eje se desacomoda, el cortisol nocturno sube más fácil y te corta el sueño en pedazos. Después te dicen "es estrés", como si fuera un problema de agenda. En 30 años de práctica, he visto este patrón exacto miles de veces. Y todavía no te mostré por qué ese corte de sueño cambia tu metabolismo mientras dormís. Ahora, capa neurológica, que casi nadie te explica en consultorio. Cuando cae la señal estrogénica, cambian circuitos de serotonina, dopamina y noradrenalina, y eso puede parecer depresión o ansiedad primaria cuando en realidad hay un disparador endocrino atrás. Te lo digo también desde mi cuerpo. Una madrugada de invierno, en mi cocina, apoyada en la mesada fría, sentí una descarga de angustia seca en el pecho y pensé, esto no soy yo. Era América, y aún así me tomó un momento entenderlo. Si eso me pasó a mí, imagínate lo fácil que es que te lo nombren mal. Y falta unir esta pieza con la grasa abdominal. Y ahí entra la capa metabólica y sistémica, que no cancela lo anterior, lo potencia. En cohortes longitudinales, la grasa visceral puede acelerar su aumento anual alrededor de 6,24 durante la transición, incluso con hábitos estables, porque el eje HPA queda hiperreactivo y empuja resistencia a la insulina. Al mismo tiempo, los síntomas genitourinarios aparecen en un rango enorme, de 13 a 87, y muchas veces te los venden como inevitables cuando son tratables. Encima, testosterona en mujeres casi nunca se mide con criterio clínico. Todo se acumula, nada va por separado. Y en la siguiente parte te lo voy a bajar a tierra, paso por paso, para que todo finalmente cierre. Mira, déjame explicarte qué está pasando realmente en tu cuerpo. En un seguimiento intensivo de 45 mujeres en transición, la mediana fue 1,5 despertares por noche y 24,3 minutos de vigilia después de conciliar. No era mala costumbre. Cuando el estradiol caía al rango hipoestrogénico, por debajo de 15 pg por mililitro, los despertares subían aunque el día hubiera sido normal.
Ahí se te rompe el sueño profundo y el cerebro entra en modo alerta. Te levantas cansada, sí, pero el golpe fuerte ocurre mientras dormís. La pregunta es, ¿qué hace esa alerta con tu metabolismo antes de amanecer? Ahora suma esto. En un ensayo cruzado, dormir 6,2 horas en lugar de 7,5 durante semanas aumentó la resistencia a la insulina 14,8% y en posmenopausia el impacto llegó a 20,1%. No hace falta comer peor para que pase. El cuerpo lee la fragmentación nocturna como amenaza y responda con cortisol. Con el tiempo, eso puede empujar un 25-40% más riesgo de acumulación visceral. Y en la ventana posmenopáusica temprana, la resistencia insulínica puede acelerarse alrededor de 30-50%. Entonces, cuando te dijeron come menos y móvete más, ¿cómo iba a alcanzar si el motor se desordenaba de noche? Te cuento de una paciente del mes pasado. La voy a llamar Laura. Se sentó acá, apretando la cartera, y me dijo textual: siento que me estoy borrando. Hago todo bien y cada mañana me despierto más inflada. Yo le expliqué el mecanismo sin maquillaje: caída de señal ovárica, microdespertares repetidos, eje hipotálamo, hipófisis adrenal hiperactivo y picos de cortisol nocturno que cambian cómo guardas energía, favoreciendo depósito central aún con hábitos prolijos. Se quedó callada, me miró fijo y dijo: entonces no era falta de carácter. Ese instante de alivio trae otra pregunta. Si no es carácter, ¿qué más está pagando tu cuerpo en silencio? Y acá viene la parte que casi nadie une. En la transición, la pérdida ósea puede correr a 2,5% anual en columna y 1,8% en cuello femoral. Después desacelera, pero sigue cerca de 1,1% por año. En series longitudinales, la caída acumulada llegó a 10,6% en columna y 9,1% en cadera femoral. ¿Qué significa en lenguaje humano? Que el mismo cóctel de sueño roto, cortisol alto e insulinoresistencia no solo te cambia la cintura, también te va quitando reserva estructural mientras todavía te dicen es normal para tu edad. Entonces, ¿ves por qué el problema nunca fue solo el peso? Y cuando miras composición corporal fina, aparece otra pista dura. La grasa androide puede subir a ritmo de 5,54% anual en la transición y recién bajar a 1,47% después cuando el daño de años ya se instaló. En paralelo, marcadores de insulinoresistencia en mitad de vida pueden pasar de 1,90 a 2,31, con un ascenso cercano a 8,7% por año en la fase crítica. Por eso, tu esfuerzo diurno parece no rendir como antes. El quiebre real es este: seguís usando estrategias viejas para una fisiología nueva. Y en el próximo tramo te voy a mostrar cuándo esa evidencia ya no se puede negar. El punto de quiebre llega a una madrugada común, cuando haces todo correcto y aún así el cuerpo no responde. Cenaste liviano, caminaste, te acostaste temprano, pero entre la madrugada y el amanecer se activa la cascada completa. Baja la señal estrogénica, el cerebro de alarma se vuelve más sensible, sube el cortisol nocturno, se corta el sueño en microdespertares y al día siguiente amaneces con más hambre, menos energía y el abdomen más tenso. Ahí se cae la historia de la culpa. No estás loca, no estás sola. Y todavía falta ver por qué ese patrón también erosiona tu ánimo y tus vínculos. Cuando entendés esa secuencia, aparece una bronca silenciosa, de la buena, la que ordena. Porque no era que vos no te cuidabas, era que te evaluaban con un modelo viejo para una fisiología nueva. Te lo digo de frente, eso no es envejecimiento,
Es un cambio hormonal que nadie te explicó. Tu cuerpo no te está traicionando. Estuvo pidiendo interpretación clínica y recibió descarte. Y cuando esa verdad entra de verdad, ya no podés volver atrás. La pregunta deja de ser ¿qué estoy haciendo mal? Y pasa a ser ¿qué costo real pago si esto sigue igual? Si seguís aceptando el es normal como respuesta, en el corto plazo, entre 1 y 3 años, lo que suele pasar es esto. Los sofocos nocturnos no se van, se vuelven más frecuentes y en muchas mujeres duran en promedio entre 7 y 10 años si nadie interviene. Cada noche fragmentada te roba memoria de trabajo, paciencia, foco. Te levantas cansada y te culpan por estar irritable. Pero no es carácter, es neurofisiología alterada durante horas críticas. La pregunta incómoda es, ¿cuánto de tu día ya está siendo definido por lo que pasa mientras dormís? Y hay otro costo, más íntimo. Cuando el deseo baja, la sequedad duele y la cabeza está en niebla. La pareja lo siente, vos también, y aparece esa distancia que nadie nombra. Empezás a discutir por cosas mínimas porque llegás al final del día sin reserva emocional. En consulta lo veo seguido, mujeres brillantes que terminan pidiéndose perdón por síntomas biológicos. Mes tras mes, la culpa te convence de que el problema sos vos. Si no cortamos esa narrativa ahora, ¿qué versión de vos misma va a quedar instalada de acá a pocos años? Después, en la ventana de 3 a 10 años, el costo deja de ser invisible. En los primeros 5 a 7 años posmenopausia, la pérdida ósea puede acercarse al 20% si no se evalúa a tiempo. Al mismo tiempo, se pierde el efecto cardioprotector estrogénico y el riesgo cardiometabólico sube en silencio, aunque tus análisis básicos parezcan prolijos. Y el síndrome génito-urinario no se resuelve solo, suele progresar, no retroceder por voluntad. Ahí muchas familias recién notan cambios cognitivos sostenidos y se asustan. ¿Ves por qué esperar no es neutral? En el horizonte de 10 a 30 años, lo que hoy parece molestia puede volverse limitación real. Aproximadamente 1 de cada 2 mujeres mayores de 50 tendrá una fractura por fragilidad en su vida. Y una fractura no es solo hueso, es autonomía, miedo a caerte, dependencia. Además, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en mujeres mayores de 60 y la vulnerabilidad cognitiva aumenta cuando una etapa neuroprotectora queda desatendida durante décadas. Nadie te está condenando. Te estoy mostrando el costo de seguir sin mapa. ¿Qué cambias hoy para que ese futuro no te encuentre desarmada? Y mientras todo eso avanza, el impacto psicológico ya está pasando. Cerca del 70% reporta ansiedad en esta transición y el riesgo de síntomas depresivos puede duplicarse en perimenopausia. El silencio generacional te hace creer que todas están bien menos vos, cuando muchas están callando lo mismo. Por eso, necesito que me digas algo concreto. Deja un comentario y contame cuál de estas consecuencias te dijeron que era solo estrés o solo edad. Esto no es fracaso personal. Es silencio heredado con costo físico medible. Si nadie frena este circuito ahora, en los próximos años tu noche sigue rota y tu día se achica. Te despertás en alerta, arrancás cansada, comes perfecto y aún así el abdomen responde como si estuviera obedeciendo otra orden. Y esa orden viene de adentro. Estrés nocturno sostenido, sueño fragmentado, metabolismo defendiendo reserva. Después te miran y te dicen que te falta constancia. No. Lo que falta es una lectura clínica correcta de lo que tu cuerpo viene avisando hace tiempo. ¿Cuánto más querés cargar una culpa que no te corresponde?
Después aparece el costo que no siempre se siente al principio. Hueso que pierde densidad en silencio, músculo que ya no se recupera igual, glucosa que se vuelve más difícil de manejar aunque no hayas cambiado tus hábitos. Y vos seguís escuchando, espera, ya va a pasar, cuando en realidad algunas ventanas de prevención no esperan. Te lo digo con calma porque es serio, no es para asustarte, es para que llegues a tiempo. Si la base hormonal no se evalúa, el problema no se queda quieto, se organiza y avanza. Más adelante, lo que hoy parece solo cansancio puede convertirse en límites concretos. Miedo a caerte, menos autonomía, menos confianza para moverte como antes. También cambia la cabeza. Te cuesta encontrar palabras, sostener foco, sentirte vos. Y eso golpea fuerte porque te hace dudar de tu identidad, no solo de tu energía. Acá está la trampa. Como es gradual, parece normal, pero normal no es lo mismo que inevitable. Si nadie te explicó el mecanismo, ¿cómo ibas a defenderte de una progresión que nadie nombró? Y en paralelo está el costo íntimo, el que casi nunca entra en la historia clínica. La paciencia se acorta, la pareja se tensa, vos te aislás para que no te vean agotada o irritable. Empezás a editar lo que contás para no parecer exagerada. Esa autocensura duele, porque mientras vos te callás, el cuadro se profundiza. Por eso este momento importa. Cuando pones nombre a lo que te pasa, recuperas margen de acción. Y cuando recuperas margen, cambia la conversación con cualquier profesional que tengas enfrente. Quiero que me lo dejes por escrito acá abajo. Contame en los comentarios cuál de estas consecuencias estás viviendo hoy y cuál te dijeron que era solo estrés o solo edad. Leerte también ayuda a otra mujer que todavía cree que está sola en esto. Yo leo cada mensaje. Y sí, hablar de esto mueve cosas, porque rompe años de silencio en una sola frase bien dicha. Esto no es un fracaso personal. Es silencio heredado con costo físico medible. Para mañana a la mañana, llévate este guión textual a la consulta. Doctora, ¿completó formación continua en manejo de menopausia en los últimos 5 años? Y después, quiero solicitar un panel hormonal completo, estradiol, progesterona, testosterona y función tiroidea, más allá de la TSH estándar. Si venís con aumento de grasa abdominal, pedí insulina en ayunas. Si no está clara la etapa de perimenopausia, pedí FSH. Y si ya pasaste los 50, pedí densitometría ósea DEXA. No vayas a discutir opiniones. Pedí evaluación de cronología de síntomas, sueño y patrón de cortisol con criterio clínico. Si te minimizan, responde así, palabra por palabra. Entiendo que mis análisis puedan verse dentro de rango. Estoy cursando despertares nocturnos, aumento abdominal y ansiedad, y quiero que se investiguen como posibles causas hormonales, no que se atribuyan solo a estrés o edad. Para elegir profesional, busca certificación en menopausia tipo NAMS-NCMP o MCSP y verifica en directorios de The Menopause Society. Esto es difícil. Le estás pidiendo a un sistema que te falló que ahora te atienda mejor. Pero ahora temes el lenguaje al que ese sistema responde. No estás fallando. Nunca te dijeron la verdad sobre lo que te estaba pasando. Hoy ya no sos una mujer con un cuerpo que falló. Sos una mujer con comprensión clínica y herramientas concretas para exigir la atención que mereces. Quiero que te quedes con esto, mirándote de frente. El silencio termina en este consultorio cuando vos dejás de pedir permiso para nombrar lo que te pasa. Tu cuerpo no perdió la brújula, estuvo hablando en otro idioma y nadie te lo tradujo a tiempo.
Y ahora te dejo una pregunta que incomoda. Sí, pero abre camino. ¿Cuántas decisiones tomaste en estos años creyendo que era tu culpa, cuando en realidad era una señal biológica mal leída? Esa pregunta no es para castigarte, es para que no vuelvas a negociar con tu propio síntoma. Y antes de irte, contame abajo tu historia o decime qué necesitabas escuchar hoy y nunca nadie te había dicho así, sin maquillaje. Te leo una por una. En el próximo video vamos a abrir la capa que sigue. Cómo detectar en menos de 5 minutos si quien te atiende tiene formación real en menopausia o si estás entrando, otra vez, en una ronda de descarte. Porque entender el mecanismo fue el primer paso. Elegir bien a quien le confías tu salud es el siguiente. Cuídate. Te veo en el próximo. Si llegaste hasta acá con esa mezcla de alivio y bronca tranquila, déjame tu historia en los comentarios. Contame qué frase te dijeron que te hizo dudar de vos o qué síntoma venís sosteniendo en silencio para no molestar. Y si hoy algo finalmente te hizo clic, también decímelo. ¿Qué necesitabas escuchar y nunca nadie te lo había dicho así, de frente? Te leo una por una, porque cuando una mujer pone en palabras lo que le pasa, otra deja de sentirse rota. La próxima capa no es teoría, es cómo reconocer en minutos si te van a atender con criterio clínico real o con descarte rápido. Esa diferencia cambia años de tu vida, no una consulta. Quédate con esto. No vuelvas a negociar con un síntoma que ya aprendiste a nombrar. Cuídate. Te veo en el próximo.